A diferencia de los animales, todos los seres humanos fuimos hechos seres espirituales. Todos nosotros tenemos un espíritu. Y esto nos tiene que quedar muy claro. Si no partimos desde acá, de nada sirve hablar del bautismo. Si no entendemos, es que yo soy un ser espiritual. Soy un ser espiritual. Nosotros vemos este cuerpo con nuestros ojos, pero la palabra nos dice que nosotros somos seres espirituales, que hay un espíritu que para nosotros es invisible, pero que está. Sin embargo, debemos corregir una idea. No es que el cuerpo tenga un espíritu, no es que el espíritu sea un accesorio del cuerpo para comunicarse con Dios, sino que cada uno de nosotros más bien somos espíritu y tenemos este cuerpo como una vasija de barro, como un vaso de barro, como dice Pablo, como instrumento para glorificar, para servir a Dios. Nuevamente, ¿qué somos nosotros? No somos este cuerpo, porque este cuerpo es temporal. Este cuerpo es muy frágil. Este cuerpo en algún momento se va a volver popo de gusano. Pero el espíritu es el que tiene esa relación con Dios. El espíritu es el eterno. Entonces, nosotros decimos que tenemos ese espíritu y este cuerpo. Ahora, no podemos pensar como los griegos, no podemos pensar como muchos cristianos, en que el cuerpo y el espíritu son enemigos. La palabra no nos habla de esta dicotomía, no es como que el cuerpo, sí, es que el espíritu está encarcelado en este cuerpo y como que son enemigos y se odian. No, ya lo habíamos dicho, el cuerpo es ¿qué? Neutro. Según la Biblia, el cuerpo es neutro. ¿Y qué quiere Dios? Dios quiere que nosotros le sirvamos con todo nuestro espíritu, pero también con todo nuestro cuerpo. Y eso lo vemos en 1 Tesalónica 5, ¿cierto? Que Dios quiere que seamos santificados, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Todo nuestro ser. Que sea para su honra, para su gloria. Nuestro cuerpo y nuestro espíritu. De hecho, el cuerpo es muy importante. ¿Por qué? Porque es nuestra única oportunidad para realizar la obra de Dios. Es nuestra única oportunidad. Cuando ya ese cuerpo se vuelva popó de gusano, ya no hay oportunidad. Ya no hay oportunidad. Cuando ya dejemos este mundo, ya no hay oportunidad. Ya no puedo decir, Señor, yo quiero orar. Señor, yo quiero llevar tu palabra. Ya sí, ya sí. No, ya no hay oportunidad. Este cuerpo es nuestra oportunidad para servir, para glorificar al Señor. Y por eso es tan importante este cuerpo. Este cuerpo es un vaso de barro para el Señor. Y nos tiene que quedar muy claro esto. Ahora, lamentablemente, lo que nos dice la palabra es que aunque nuestro cuerpo parezca vivo, nuestro espíritu estaba ¿qué? Muerto. Vamos a buscar Génesis 2. Génesis 2. Génesis 2, 16 al 17. Dos, 16 al 17. ¿Quién quiere leer? ¿Hilda? ¿Hilda quiere leer? Hilda preguntó que de dónde a dónde para decir yo leo, ¿cierto? Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. Entonces, miren, Dios pone a Adán en el huerto, le dice, de todos los frutos puedes comer, excepto ¿de cuál? El árbol de la ciencia, del conocimiento, del bien y del mal. De ese no vas a comer. De ese no vas a comer. ¿Por qué? Porque ese día en el que tú comas de ese árbol,
¿qué va a pasar? Vas a morir. Vas a morir. Ahora, físicamente hablando, ¿Adán murió o no murió? No murió. O sea, aquí la palabra dice, ese día vas a morir. Entonces Dios está diciendo mentiras, Dios se equivocó. ¿Qué fue lo que murió? Su espíritu. Se quebrantó su relación con Dios. Ese día murió su espíritu, ese día se creó esa brecha entre Dios y los hombres. Ese día algo pasó que ya no nos permite relacionarnos con Dios. Ese día. Entonces no pensemos físico, es espiritual que se está hablando aquí. De hecho, cuando la palabra dice a las serpientes que tú vas a comer polvo, nosotros no debemos pensar, es que las serpientes, por eso es que se mantienen arrasando y tragando polvo. No, no es eso. ¿De qué está hecha nuestro cuerpo? De polvo. A eso se refiere. A eso se refiere. ¿Qué es lo que va a hacer el diablo? Constantemente tratar de matar al hombre. Tragar polvo. Tragar lo que somos nosotros, el hombre. Eso es lo que va a hacer la serpiente. ¿Dónde vemos esto también? Vamos a Romanos 5. Romanos 5. Romanos 5, 16, 17. Ya, Socorro, si quieres lo puedes leer. Romanos 5, 16, 17. Perdón, 12. Romanos 5, 12. Romanos 5, 12. Romanos 5, hasta 12. 5:12. Capítulo 5, versículo 12. Y la esperanza, no. Por tanto, 5:12, perdón. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. entonces, ¿qué nos está diciendo aquí la palabra? En ese momento murió. Y por ese pecado, toda la humanidad, todos nosotros estamos, ¿qué? Muertos espiritualmente. Nuestro espíritu está muerto. Aunque nosotros no podamos oler, no podamos ver, no podamos sentir al espíritu, está muerto. Está muerto este espíritu. Lo que hay en nosotros. Entonces, literalmente somos ¿qué? Zombies. Muertos vivientes. Por más que ese cuerpo sea bello, saludable, atlético, estamos muertos por dentro. Y por eso no podemos tener relación con Dios. ¿Quién puede tener relación con un muerto? Nadie. Pues que alguno tiene en la sala el cuerpo de la bisabuela. Ay, Bisa, ¿cómo estás? No. Uno no puede tener relación con un muerto. Dios no puede tener relación con aquel que espiritualmente está muerto. Por eso está esta brecha, por eso estamos apartados de Dios. No tenemos camino por nosotros mismos para acercarnos a Dios. Es lo que nos dice la palabra. Estamos apartados de Él porque estamos muertos por nuestros pecados. Por nuestros pecados estamos apartados de Él. Nuestro espíritu estaba alejado de Él. Y aquí es donde debemos entender. El infierno no es un lugar donde Dios dice, ¿tú me quieres? ¿No me quieres? Entonces, por venganza, ¿por qué no me quieres? Te echo al infierno, como si Dios necesitara echarnos al infierno porque tiene mucha rabia, por su egoísmo. ¿Será que sí será eso? ¿Será que? No, simplemente un muerto, ¿para dónde tiene que ir? A la basura. A volver donde tiene que volver. Y eso es el infierno. El infierno es simplemente como Gehenna, el lugar donde se desecha la basura, lo muerto, todo, allá en Gehenna. Eso es el infierno. No es un lugar porque, sí, entonces muchos ateos se burlan, sí, es que a mí me encanta estar con Edgar Allan Poe y allá están todos los filósofos que a mí me gustan. Creemos que es eso, no. Y pensamos que es un Dios que, bueno, o hace lo que yo quieres, o me amas, y si no me amas, y si no hace lo que yo quiera, te mando al infierno. Como si Dios realmente fuera así, tan egoísta. ¿Será que sí o será que no? No, simplemente si nosotros no tomamos el camino de vida, si nosotros no vivimos, simplemente, automáticamente somos echados ahí con el diablo. Es lo que nos dice la palabra.
Es lo que nos dice la palabra. ¿Listo? Pero nosotros vemos algo muy maravilloso. Nosotros estábamos muertos espiritualmente y Dios tenía todo el derecho para hacerlo y nosotros no lo merecíamos, de simplemente ir al infierno, seguir muertos y que nuestra existencia dejara de ser. Dios pudo haber hecho eso, ¿sí o no? Dios pudo haber creado otro hombre, ¿sí o no? Dios pudo haberlo hecho. Pero ¿qué es lo que nos muestra la palabra de Dios? Nos muestra que Dios, en vez de actuar como nosotros lo haríamos, en vez de este acto como de venganza, bueno, sí, yo te dije que no comieras del fruto, me desobedeciste, ¿sabes qué? Te vas a perder. Eso es lo que hubiéramos hecho nosotros, no. ¿Sí o no? ¿O es que somos nosotros muy buenos y misericordiosos? No, nosotros también, no me te volteaste, voltearepa, ¿cómo se llama? Voltearepa. Escuchaste al diablo, pero a mí no me escuchaste. Yo te dije, no comas del fruto, pero a mí no me escuchaste. Entonces, simplemente Dios pudo haber dicho, ¿saben qué? Mueran. Yo creo otro camino para el Hijo, yo creo otro hombre que me pueda glorificar. Dios pudo haberlo hecho, ¿sí o no? Total, pues que para Él es imposible. Para Él es totalmente posible. Él pudo haber utilizado otros caminos para la venida de su Hijo, totalmente. Pero la palabra nos dice que Dios rompe todo paradigma, y así como el hijo pródigo se acerca al padre, no porque él está arrepentido. La palabra nunca nos dice que el hijo se arrepintió antes de que el padre lo abrazara. ¿Por qué se acercó el hijo pródigo al padre? ¿Por qué? Porque tenía necesidad. Él iba con una necesidad ante el padre, no iba, es que yo amo a mi padre, ¿verdad que él me quería tanto? No, yo tengo que buscar cómo comer. Él tenía hambre. Pero ¿qué es lo que ocurre? El padre rompe todo paradigma y corre hacia el hijo. Corre hacia donde está el hijo. ¿Por qué se dice que se rompe todo paradigma? Porque en ese momento, en esa época, era vergonzoso que un anciano, que un padre corriera, porque se le veían las piernas. Entonces, el hecho de que el padre perdone a su hijo, el hecho de que el padre no haya matado a su hijo en ese momento, y el hecho de que el padre corre y le muestre todas las piernas, sin importar lo que piense la gente, eso está rompiendo un paradigma. Está diciendo, no me importan los paradigmas, tengo misericordia para ti. Tengo misericordia para ti. Y eso es lo que hace Dios. Dios nos muestra este paradigma a través del Evangelio. Ahora la pregunta es, ¿en qué consiste el Evangelio? Porque lamentablemente esa palabra Evangelio como que se ha difuminado, ya se ha tergiversado. Entonces pensamos, Evangelio es que Dios nos promete que todo va a estar excelente en nuestra vida. Dios no lo promete. Dios no promete. Dios no promete que esta vida va a fluir y que cuando venga Jesús nos va a encontrar en una mansión. La palabra no dice eso. ¿Qué nos promete Jesús? Vendrá persecución, vendrán insultos. Eso es lo que promete Jesús. Vendrán dolores. Eso es lo que promete Jesús. Ahora, no podemos negar que el Señor sí es quien nos sustenta, quien provee, quien nos cuida. Eso no lo negamos. Pero no creamos que es como se nos ha vendido últimamente. No, es que Dios tiene prometido para ti un BMW. Es que los cristianos que no van en BMW o en Ferrari es porque están en maldición. Es porque no se han arrepentido. Es porque no están cumpliendo el mandamiento de Dios. Dicen algunos pastores. Entonces, ¿qué hay que hacer para recibir la bendición de Dios? Siembren, ofrenden, diezmen. ¿Será que eso es lo que Dios promete? Dios no promete. Entonces, seamos muy honestos con la palabra. ¿De qué se trata el Evangelio? ¿Quién me puede decir la definición según la palabra qué es Evangelio? ¿Alguien se acuerda? Buenas nuevas. Esa es la definición de Evangelio. Pero ¿qué nos dice Pablo? Esto es Evangelio. La definición de Evangelio es eso. ¿Qué es? ¿Qué? Evangelizar. ¿Qué es Evangelio? Poder de Dios. ¿Qué más? Vamos a buscar 1 Corintios 15. La definición de Evangelio.
¿Qué es el Evangelio? ¿En qué consiste el Evangelio? Y es lo que nos dice la palabra del día de hoy. Quince, 1 al 7, al 8. 1 Corintios 15, 1 al 8. ¿Alguien se anima a leerlo? Cualquier versión. Diga. Sí. Traducción lenguaje actual. Queridos hermanos, quiero recordarles la buena noticia que les di. Ustedes la recibieron con gusto y confiaron en ella. Y continúan confiando firmemente en esa buena noticia, serán salvos. Pero si no, de nada les servirá haberla aceptado. Lo primero que les enseñé fue lo mismo que yo aprendí, que Cristo murió en lugar de nosotros, que éramos pecadores, tal como lo enseña la Biblia. Fue sepultado y después de 3 días Dios lo resucitó. Primero se le apareció a Pedro y después a los 12 apóstoles. Luego se les apareció a más de 500 de sus seguidores a la vez. Algunos de ellos todavía viven y otros ya murieron. Más tarde se apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. ¿Hasta la otra? Sí. Por último, se me apareció a mí, a pesar de que lo conocí mucho tiempo después que los otros apóstoles. Por eso me considero el menos importante de los apóstoles. Gracias. Entonces miren, aquí Pablo nos está dando la definición de evangelio. ¿Qué es el evangelio? ¿En qué consiste el evangelio? Además os declaro, os recuerdo, hermanos, el evangelio que yo les prediqué. Yo les voy a recordar qué evangelio les prediqué. Yo no les prediqué de riqueza, de bienestar. No. ¿Quién les predicó? ¿En qué consiste el evangelio? Vamos a leer el versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué es lo que recibió como evangelio Pablo? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y que hubo, luego nos dice, y que hubo muchos testigos de esto. Entonces, ¿en qué consiste el evangelio? ¿En qué consiste? Que Cristo murió por nuestros pecados. Y que no solo murió, sino que fue sepultado y resucitó. Y todo esto así como estaba, ¿qué? Escrito. Es decir, que en Él se cumple toda la ley, todas las Escrituras. En Él se cumple todo. En Él hay punto final para todo esto. En Él se cumple todo esto. Es lo que nos está diciendo. ¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiera muerto y resucitado y eso no hubiera estado en las Escrituras? De nada sirve. Pero porque está escrito es que nosotros podemos tener la confianza. Es que Él murió y Él resucitó, como estaba escrito. Entonces mis pecados han sido perdonados. ¿Qué hubiera pasado si Jesús no hubiera resucitado? Nuestros pecados no hubieran sido perdonados. Pero porque Él resucitó es la prueba de que Él es justo, de que Él no tiene pecado y de que nuestros pecados, ¿qué? Son perdonados. En eso consiste el evangelio. Que en Cristo ya somos nuevas criaturas, que en Cristo tenemos vida nueva, vida espiritual, vida eterna. En Cristo Jesús y únicamente en Cristo Jesús. Antes estábamos muertos por el pecado, apartados de Dios. ¿Y qué es lo que hace Cristo? Con su muerte y con su resurrección nos limpia del pecado y ahora tenemos una puerta hacia el Padre. Esto es lo que nos dice Juan 10. Vamos a Juan 10. Juan 10. Versículo 7. ¿Quién lo puede leer, por favor? Juan 10, 7.
¿Quién lo lee? Marcela. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Amén, muchas gracias. Entonces miren que nos está diciendo Jesús, que ¿quién es la puerta? Él. ¿La puerta hacia dónde? Hacia el Padre. Él es quien nos abre el camino hacia el Padre. Sin el Hijo no podemos ir al Padre. Él es la puerta. Solo Él es la puerta. ¿Y por qué? Porque Él es Dios. Porque Él es Dios. Cuando nosotros vemos la palabra yo soy, en griego es ¿quién? ¿Alguien se acuerda? Yo soy. ¿Quién se acuerda? Ya lo habíamos dicho muchas veces. Ego eimi. Ego eimi. Ese ego eimi, cuando nosotros lo vemos, constantemente nos lleva a un pasaje en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es? Cuando Dios dice, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Entonces ustedes cada vez que ven a Jesús diciendo, yo soy la puerta, yo soy el pastor, yo soy. ¿A qué? Cuando los judíos escuchaban esto, ¿qué estaban pensando? ¿Cómo así? Yo soy el que soy, yo soy el que soy, yo soy el que soy. Están pensando en esto, ese ego eimi. Ego eimi. Entonces cuando Jesús dice, yo soy la puerta, Él nos está diciendo, el único camino hacia el Padre es ¿quién? Yo, el Hijo, Jesús. Únicamente Él. Únicamente Él. Para recibir la salvación, para recibir el perdón de los pecados, ¿a quién me debo yo acercar? A Jesús, a nadie más. Yo no les puedo dar perdón de los pecados. Ninguna otra religión nos puede dar perdón de los pecados. Solo Jesús nos da perdón de los pecados. Entonces, si somos inteligentes y sabemos ya que para el perdón de los pecados y para la vida eterna, para no ser desechado como basura al infierno, necesito ir a Jesús. ¿Qué debemos hacer? Ir a Jesús. Así de fácil es el camino, nada más. Entonces, la pregunta ahora que nos lleva todo esto que hemos hablado es, ¿y yo cómo recibo esa salvación? ¿Y yo cómo participo de todas estas riquezas que nos fueron prometidas en Cristo de Jesús? Todos estos beneficios que tenemos a través de su salvación. ¿Cómo yo participo de todo esto? ¿Cómo? ¿Qué debo hacer? No. ¿Qué debo hacer? Y es muy importante, porque como cristianos es lo que más se nos olvida. Para repetirse, para la salvación. Creer. Creer en Él. Creer en Jesús. Vamos a buscar en este momento Efesios 2:8. Efesios 2:8, ¿quién lo puede leer, por favor? Efesios 2:8. Luego Laura ahorita te doy otro. Más largo te lo doy. Si quieres. Ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. Efesios 2:8-9. La salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos. Por eso nadie puede servirse a Dios. Efesios. Verdad. Reina Valera, leamos la Reina Valera o. Aunque también pueden leer otras versiones, yo siempre les recomiendo leer otras versiones. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Amén. Entonces miren qué nos dice la palabra. La única manera en la que yo soy salvo es por medio de esa gracia que yo recibo. ¿Por medio de qué? De la fe. Lo único que yo debo hacer es creer. Creer, y es lo que nos repite constantemente la palabra. Crea, 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 crea. ¿En quién? En Jesús. ¿Qué significa creer? Una fuerza. Y ya creo. No, es confiar y ya. Confiar. Eso significa la palabra fe. Confiar. Yo confío en Cristo, mis pecados han sido perdonados. Y yo confío que en Él tengo salvación. Y ya, nada más. Y con este principio en mente, yo les quiero preguntar. Para yo
recibir salvación, debo venir al culto. ¿Sí o no? Pero porque no todo responde a unísono. No saben, pero yo creo que sí. Sí, cierto. Hay que venir al culto. Hay que leer la palabra para recibir salvación. Sí. Y los que no saben leer. Y los que no saben leer. Y hay que orar. Sí. Y algunos dirán, sí, y hay que diezmar y hay que ofrendar o si no pierde la salvación, ¿cierto? Sí, ahí sí no. ¿Cierto? Y hay que participar de la Santa Cena. Sí. Y hay que bautizarse. Sí. Pero ya recuerden cuál es el principio que yo les dije. Y nos lo repite la palabra constantemente. ¿Cuál es la única manera en la que yo soy salvo? Con la fe en Cristo Jesús, nada más. Nada más. Nada más. Nos tiene que quedar. Veamos Juan 1. Juan 1. Juan 1. Juan 1:12. ¿Quién lo puede leer? Le toca a Laura. A Laura, ¿cierto? Laura. Si quieren, no lees todo el capítulo 1, aunque solo el 12 es suficiente. Juan 1, 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les doy potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Entonces miren lo que nos está diciendo la palabra. ¿Cómo somos nosotros hijos de Dios? ¿Cómo tenemos nosotros salvación? ¿Qué debemos hacer? La palabra aquí está diciendo, miren, pero a todos los que oraron, vinieron al culto, fueron juiciosos, ¿tienen salvación? No, está diciendo, ¿yo qué debo hacer? ¿Qué es lo único que yo debo hacer? Creer, tener fe y ya. Ahora, si nosotros quisiéramos buscarle la comba, se dice la comba al palo, ¿cierto? Podríamos decir, entonces el ministro me está diciendo, es que yo no debo venir al culto, yo no necesito congregarme, yo no necesito bautizarme, yo no necesito participar de la Santa Cena, yo no necesito leer las Escrituras y soy salvo. Y alguna persona más mala aún va a decir, entonces yo puedo seguir pecando y no debo arrepentirme, porque la palabra dice que solo por fe somos salvos. Y si uno saca de contexto la palabra, la respuesta sería ¿qué? Sí. De hecho, en Corea hay una secta que dice que somos salvos sin importar lo que hagamos. Entonces, si yo ya soy salvo, entonces no importa, yo fornico, yo adultero, yo mato, yo robo, pero como yo tengo salvación, entonces no hay problema. Y yo no participo del culto, yo no me congrego, yo no. Creemos entonces, claro, porque la palabra dice, solo por fe somos salvos. Pero ¿qué nos dice la palabra? A Dios nadie lo engaña. Vamos a buscar Santiago 2:26. Santiago 2:26. Realmente deberíamos leer más adelante, pero el 26 para que nos diga. 2:26. ¿Qué nos dice aquí la palabra? Porque así, ¿quién no lo puede leer? 26. 2:26. Tatiana. Como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces, ¿qué nos está diciendo la palabra? Si yo quisiera hacer, digamos, lo estricto y sacar de contexto la palabra, podría decir, yo recibo salvación sin congregarme. Sí. Yo recibo salvación sin dejar de pecar y arrepentirme. Si lo saco de contexto. Sí. Si yo no voy a la iglesia, yo no leo la palabra, yo no me congrego, yo no me bautizo, no participo de la Santa Comunión, recibo salvación. Fuera de contexto.
Sí, pero ¿qué nos dice la palabra? La palabra nos está diciendo que nuestra fe naturalmente nos va a llevar ¿a qué? A tener obras, pero no por miedo, no por religión, no por tradición, no por rito, sino por amor, por obediencia a su mandamiento. Porque la palabra nos manda a congregarnos. Si yo obedezco su mandamiento, porque su mandamiento no es gravoso, sino que es para vida eterna. Para vida eterna. Yo obedezco su mandamiento. No por miedo, no por ley, sino porque sé que su mandamiento es vida eterna. ¿Por qué yo me congrego? Porque obedezco su mandamiento, porque sé que en ese mandamiento hay vida. ¿Yo por qué leo las escrituras? Porque de pronto, si no leo las escrituras, me voy a mandar, si dependiendo, perdón, organizo. Cuando yo llegue al cielo, Dios me va a preguntar, ¿y cuántas veces leíste la Biblia? 5. Tiene que ser más de 5, si no, no pasas. ¿Será que es? No, ¿yo por qué leo las escrituras? Para conocer más a mi amado, a mi Señor, aquel que entregó su vida por mí. Porque quiero conocerlo más. Así como cuando estamos enamorados, le preguntamos a esa chica, ¿y a ti qué color te gusta? ¿Y a ti qué ropa te gusta? Y todo eso. En cambio, ustedes le preguntan eso al policía que está en el metro. Ay, a ti. Hoy se acercan los que están en el metro al policía. Ay, ¿a ti qué color te gusta? ¿Qué creen que va a hacer el policía? ¿Qué está haciendo? Eso es lo que va a hacer. Pero cuando nosotros estamos enamorados, ¿y a ti qué color te gusta? ¿Cómo te gusta la comida? Todo esto es lo que hacemos. De la misma manera, por eso leemos nosotros las escrituras, para conocerlo más, porque yo quiero conocerte, yo quiero conocerte. Por eso es que nosotros nos congregamos. ¿Cómo así? Todos estos son hermanos en Cristo. Yo quiero estar. Yo quiero servir en la iglesia, porque es que cuando yo sirvo al hermano estoy sirviendo a Cristo. Ahí está la diferencia. No es para ser salvos. Nosotros no somos salvos por obras, sino que somos salvos para buenas obras. Somos salvos para realizar buenas obras. Y ahí es donde entra la Santa Comunión y donde entra el bautismo. Y por eso es que así debemos entender Marcos 16:16. Vamos a buscar Marcos 16:16. ¿Quién lo puede leer, por favor? Marcos 16:16. Lees. Entonces mire lo que nos dice la palabra: el que crea y sea bautizado será salvo. Esto parece ser contrario a todo lo que hemos hablado el día de hoy, ¿cierto? Pero lo que nosotros vemos aquí es que si yo creo, realmente hago este compromiso con el Señor, yo voy a obedecer. Si yo no hago este compromiso, si yo no me estoy congregando, si yo no estoy buscando conocerle más, si yo no anhelo bautizarme, si yo no participo de la Santa Comunión, la pregunta que nos manda la palabra es: ¿y tú realmente eres salvo? ¿Realmente crees? Porque el que realmente cree se enamora perdida y locamente de Jesús. Es lo que nos dicen las Escrituras. Es lo que nos dicen las Escrituras. No por obligación, no por miedo a la condenación, sino ¿realmente has participado de las riquezas de Cristo Jesús? Esa es la pregunta que nos lanza la palabra cuando vemos esto. Entonces, naturalmente, cuando yo soy salvo, cuando yo creo en Cristo, ¿qué voy a hacer? Bautizarme, anhelar el bautismo. Anhelar tener este compromiso con Él. ¿Por qué? Por dos motivos. Primero, porque el Señor lo mandó. Vamos a buscar Mateo 28. Ustedes saben que me gusta mucho buscar las Escrituras porque yo puedo inventar y siempre ustedes escudriñen si lo que yo digo es mentira o es verdad. Mateo 28.
18 al 20. ¿Quién lo puede leer, por favor? Tata. Mateo, ¿qué? 28 al 20. Y Jesús se acercó. Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces miren que la palabra nos manda al bautismo. Y nosotros, si ya somos salvos, si ya creemos, entonces ¿qué hacemos? Obedecemos. ¿Qué pregunta se harían ustedes si alguien les dice, este es un árbol de manzanas, y luego ve que este árbol de manzanas tiene peras? ¿Qué se preguntarían ustedes? ¿Qué? ¿Será un árbol de peras? Seguramente es un árbol de peras. De la misma manera, la palabra constantemente nos dice, el que es salvo tiene ¿qué? Frutos. El árbol muerto, el árbol malo, ¿va a dar qué? Frutos de muerte, frutos malos. Pero el árbol de vida, el árbol bueno, ¿qué va a producir? Frutos buenos y de vida. Entonces, si nosotros somos salvos naturalmente, ¿qué decisión vamos a tomar? Señor, yo quiero obedecer tu mandamiento. Tú mandaste a que nos bauticemos. Lo haremos. Lo haremos. Ese es el mandamiento de Jesús. Yo lo hago. Y de esta manera, digamos lo que confirmamos nuestra salvación. Confirmamos nuestra salvación. Entonces, eso es lo primero, por obediencia. Pero lo segundo es, esta obra que hace el Señor para nosotros es completamente ¿qué? Invisible. Invisible. Entonces, ¿qué es el bautismo? El bautismo es el sello, ¿cierto? Es el sello que nos permite conocer la realidad invisible para hacerla pública, para hacerla visible. ¿Me entienden? ¿O hay alguno que no entienda? Porque debemos entender esto. El bautismo no es un rito, el bautismo no es un signo, no es un símbolo, no es una señal, porque nosotros ya no vivimos en esos tiempos de parábolas, de sombras. No, nosotros debemos entender la realidad, la verdad del bautismo. Y el bautismo es simplemente morir con Cristo y resucitar con Él. Vamos a buscar Romanos 6. Romanos 6 del 1 al 4. ¿Quién lo puede leer otra vez, por favor? Más bien lo leo yo, para que lo vayamos escudriñando. ¿Qué diremos entonces? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo morimos nosotros al pecado? El versículo 3 lo explica. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria de Dios, del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, nuevamente, ¿qué es el bautismo? Aquí se los leo porque me parece que lo escribí mejor. El bautismo establece un sello visible y público acerca de una realidad invisible y espiritual. Eso es el bautismo. ¿Qué es el bautismo? Es un sello público, un sello visible de aquello que está ocurriendo de manera invisible en el mundo espiritual. ¿Sí entendemos eso? Es decir, cuando yo muero con Cristo, estoy diciendo, voy a dejar al viejo hombre,
Voy a dejar de andar para el mundo. Voy a dejar que mis sueños sean el mundo. ¿Para qué? Para yo empezar a vivir, a soñar por el reino de los cielos. En eso consiste la palabra. En eso consiste el bautismo. ¿Qué es lo que quiere Dios que le entreguemos nosotros? ¿Lo bueno o lo malo? ¿Qué? Lo bueno. Solo lo bueno. Todo lo que somos. Dios quiere que le entreguemos todo lo que somos. Porque sin Él no tiene sentido. Porque sin Él finalmente eso es pecado. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que nosotros cuando entramos al agua, cuando somos enterrados en el agua, cuando ese viejo hombre es enterrado en el agua, decimos, yo ya no voy a seguir siendo como la gente del mundo, yo ya no voy a seguir al mundo, yo ya voy a ser muerto para el mundo, para ser vivo para Dios. ¿Entendemos hasta aquí o hay alguna pregunta? Eso es el bautismo. El bautismo es morir con Cristo, es dejar mi viejo hombre para yo, ¿ya qué? Ser agregado, ser plantado ¿en quién? En Cristo Jesús. Es aferrarme a Cristo Jesús, es decir, ya mi vida no me pertenece, solo le pertenece a Él. Y por eso el bautismo es tan importante, porque es esa no digamos es ese sello que nos permite realmente, es como ese matrimonio, por así decirlo, ese matrimonio que dice, bueno, yo ya no vivo para mí, sino que vivo para Él. Es como ese matrimonio. ¿Qué es lo más importante en el matrimonio? La ceremonia. No, la ceremonia no es importante. Lo que sigue luego, del matrimonio es lo importante. El compromiso que yo voy a tener con mi pareja. De la misma manera, ¿qué es lo importante en nuestra vida de fe? El compromiso que yo voy a tener con el Señor. Y esto es lo que hacemos nosotros con el bautismo, es decir, Señor, yo ya me comprometo a entregarte mi vida, y por eso quiero resucitar en Cristo Jesús, quiero vivir en Él. Eso es el bautismo. Eso es el bautismo, y ya, es así decir, es tener un compromiso con Cristo. Voy a vivir para ti, voy a entregarte mi vida, mis sueños, mis anhelos van a ser los tuyos. Van a ser los tuyos. Ahora, la pregunta que nos queda ya como para culminar, ¿qué requisitos se necesita para ser bautizado? ¿Qué requisitos? Vamos a buscar Hechos 8. 3 fotos. ¿Qué? 3 fotos. 15,000 pesos. Hechos 8. $35-38. 8:35-38. Ahora, antes de que entremos aquí, yo sé que de pronto algunas personas que se van a bautizar le están temblando las piernas. Porque ¿cómo así? Entonces yo me bautizo y ya no voy a pecar otra vez, porque si no entonces voy a perder la salvación. Y de hecho, esa era una creencia de algunas sectas en la iglesia primitiva. Y por eso, cuando nosotros vemos a Constantino, ¿cuándo se bautiza él? Cuando se muere. Antes de morirse. Antes de morirse. ¿Para qué? Para que ya no tenga la oportunidad, digámoslo, de pecar. Entonces la gente, algunos cristianos se bautizaban al final de su vida porque pensaban, si yo me bautizo y peco, Dios me va a condenar. ¿Cierto? Pero ¿qué nos dice la palabra? La palabra nos dice que nuestros pecados fueron perdonados por esa sangre de Cristo una vez y para siempre. Solo es un sacrificio. Solo es un sacrificio. No es como que, por eso nosotros no decimos, Dios, lávame. Es decir, no, Dios no tiene como una ducha ya con un tanque lleno de la sangre de Jesús y cada vez que yo peco, lo abre para limpiarme y luego lo cierra porque de pronto se le acaba Jesús. No. Es un sacrificio que Cristo hizo una vez y para siempre, nos dice las Escrituras. Una vez y para siempre. Entonces ya los pecados que cometí ayer, los pecados que voy a cometer hoy y mañana, ¿ya son qué? Perdonados. Pero ¿qué es el bautismo? Es comprometerme, Señor, yo ya me comprometo
a que ya el pecado no va a dominar sobre mí, a que lo que me va a mover no son las cosas de este mundo, sino tú. ¿Entiende la diferencia? El bautismo no nos limpia de nuestros pecados, porque lo que nos limpia de nuestros pecados realmente es la sangre de Jesús, lo que nos llena de vida. El bautismo es ese compromiso con el Señor, es morir con Él y resucitar con Él. Ahora, Hechos 8, 35 al 38. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. ¿En qué consiste el Evangelio de Jesús? Que al etíope le iba a ir excelente en la vida. ¿En qué consiste el Evangelio? Cristo murió por nuestros pecados, como estaba escrito, y fue sepultado y resucitó, como estaba escrito. Y tuvo esos testigos. 36. Excelente, apréndanse eso. 1 Corintios 15. Cuando alguien les pregunta, ¿en qué consiste el Evangelio? Eso es. No hay por qué enredarse. 36. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Y Felipe dijo: 3 fotos. ¿Qué más ha hecho? 15,000 pesos. Que muestres que tu vida es excelente. La solicitud llena. La solicitud. ¿Qué más? 3 meses o 1 año en la iglesia. 4 fotos de pasaporte. 4 fotos de pasaporte para el cielo. Y voto de castidad. ¿Qué nos está diciendo? Voto de castidad. ¿Qué nos está diciendo aquí? Felipe dijo, 37. Si crees de todo corazón, bien puedes. Punto. Pero muchas veces nosotros vamos a ver y se nos va a decir: no, es que usted tiene que estar 1 año en la iglesia, demostrar que realmente cree en el Señor, y si no, entonces no se puede bautizar. Pero ¿qué nos dice aquí las Escrituras? ¿Qué debe hacer? ¿Qué se necesita? Creer de todo corazón. Bien puedo. ¿Y qué dijo este hombre? Respondiendo dijo: creo que Cristo es el Hijo de Dios. Creo que Cristo es el Hijo de Dios. Ya. Y 38. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Ya. El único requisito que realmente se nos obliga espiritualmente, ¿cuál es? ¿Cree o no cree? ¿Cree que eso es su Salvador? ¿Realmente lo cree? Sí. Bautícese. ¿Qué estamos esperando? Pero es que yo estoy esperando estar más preparado. Yo estoy esperando para estar listo. Entonces, apartamos. ¿Eso qué demuestra? No hemos participado en la salvación. Por eso Marcos 16 dice: crean y bautícense para salvación. Es decir, crean y obedezcan el mandamiento. ¿Y cuál es el primer mandamiento? Bautícese. Por eso es que es como esa franja así: ¿salva o no salva? Marcos 16. Pero es porque yo obedezco el mandamiento de Dios, porque ya mi vida le pertenece a Él, porque yo ya me comprometo con Él. ¿Listo? Ahora, fuera de lo que nosotros vemos aquí, el único requisito estricto, nosotros vemos que también se necesitan otras cosas. Primero, ¿qué pudo haber hecho el eunuco? ¿Meterse al agua y hacer así? ¿Sí o no? No, él necesita de alguien que lo bautice. No es que, bueno, entonces yo voy a ir al río Medellín, yo hago así y ya, soy bautizado. Yo ya soy bautizado, soy nueva criatura. No, nosotros vemos la iglesia a través de Felipe. La iglesia. Ahora, no estoy diciendo que tiene que ser estrictamente el pastor. En general, por orden dentro de la iglesia, cuando estamos en comunidad, generalmente es un maestro, es el pastor. Pero si ustedes están en medio del Sahara y alguien se quiere bautizar, no, esperemos. Si alguien está en ese momento en Israel o en Gaza, allá en Palestina, yo me quiero bautizar, no, esperemos que pare la guerra, que el pastor Down viene. No, ahí ustedes como iglesia tienen la potestad. La palabra dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos. No está diciendo solo los pastores. Ahora, cuando estamos en iglesia,
por orden. Pero como iglesia, todos tenemos esa autoridad, todos tenemos ese mandamiento, bautismo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es Jesús. Luego, nosotros vemos que es muy importante el agua, ¿cierto? El agua. Porque no es como en el catolicismo esparcir. De hecho, la palabra bautismo, ¿qué significa? Inmersión, sumergir. Entendiendo que de pronto hay algunas excepciones. Si hay una persona en una UCI y dice, yo quiero creer en el Señor, yo no le voy a decir, desconecten todo, vamos a la, ¿cierto? Creo que ahí de pronto nos toca utilizar la sabiduría. Si uno está, por ejemplo, con un enfermo y en ese momento pues, está muy enfermo y él dice, quiero bautizarme, ¿qué hace uno? Utilizar la sabiduría. La sabiduría, por eso en esos casos hablas con el pastor a ver qué podemos hacer. ¿Listo? Pero en general, ¿qué nos dice la palabra? Siempre es inmersión. ¿Por qué? Porque es ese acto, es ese sello en el que nosotros decimos, yo muero con Jesús y vivo con Jesús. Yo muero con Jesús y vivo con Jesús. Eso es. Yo muero con Jesús, vivo con Jesús. Esto no. De hecho, en la palabra nunca vemos a alguien esparciendo agua. Siempre vemos bautizando con inmersión. Por eso vemos en Juan que dice que donde estaba Juan el Bautista había mucha agua. Entonces, ¿hay alguna pregunta acerca del bautismo? ¿Todo queda claro? Y eso yo solo sé que es necesario el río Medellín meta. Excelente, esa es la actitud. Cuando estuvimos en Bogotá, nos metimos en un lago para bautizar. Se llama, ¿sí es lago? ¿Sí es un lago? Guatavita, ¿cierto? ¿Sí es un lago? Sí. No, lago Guatavita, el agua toda llena de algas ya. Frío. Y los que se bautizaban simplemente decían aleluya y lloraban. Porque cuando uno realmente no ha participado de la gracia del Señor, uno dice, ay, pero el agua, ay, pero cómo me he visto, ay, pero si todo se me ve, ay, pero el día, ay, pero la hora, ay, pero. Persona que realmente ha participado de esa salvación y quiere ser, no importa, como dice Laura, aún así sea el río Medellín. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta con respecto al bautismo? Sí, ¿y desde qué edad? ¿Desde qué edad? ¿Qué nos dice la palabra? La palabra nos dice que ¿quién se bautiza? ¿El qué? El que cree. Entonces, cuando uno ve que ya la edad de un niño realmente cree, se bautiza. Ahora, nosotros no bautizamos infantes, ¿cierto? Es decir, eso se llama charro, pero pedobautismo, eso se llama así. Pero se llama, nosotros no bautizamos bebés porque los bebés no creen, ¿cierto? Los bebés no dicen, yo creo, no. ¿Qué más? Acércalo. No, por ejemplo, yo estoy leyendo la Biblia, yo creo que me quiero hacer bautizar, pero por alguna razón yo siento que teniendo de leer la Biblia apenas entra el Nuevo Testamento y todo eso, tenemos una fe más renovada todavía, por la parte donde nos habla Jesús directamente. Entonces, por ejemplo, cuando uno más adelante uno siente que tiene una fe renovada, no es necesario ya bautizarse, ya después de la primera vez, o hay cristianos que se bautizan varias veces. Hay algunas denominaciones que se bautizan varias veces, pero la palabra dice que solo una vez. Es que porque en la vida de fe refuerzo. Yo al principio cuando yo me bauticé y yo me miro ahora, yo diría, ay, tan bueno bautizarse de nuevo porque conozco más la palabra. Si uno puede creer una sola vez, es un compromiso, ¿cierto? Un compromiso. Otra pregunta. ¿Alguien iba a hacer? No, simplemente está preguntando si yo me bautizo varias veces. ¿Listo? ¿Algo más? Es muy importante este tema, que lo tengamos muy claro, el bautismo. La salvación es por fe. Pero yo, ¿por qué me bautizo? En obediencia. ¿Y cómo sé yo? Yo me comprometo con el Señor. Por eso es que, ya te doy la palabra, Juan.
Entonces por eso es que yo obedezco inmediatamente. Y es en esa obediencia donde realmente yo demuestro que soy salvo, ¿cierto? Juan. Sí, yo tengo una pregunta en cuanto a la historia también, porque nosotros, las personas que toman la cena, las que se bautizan, porque pues hacen eso, porque solamente las personas que se han bautizado podemos tomar la cena. Hay dos corrientes con respecto a la Santa Cena, ¿cierto? Hay corrientes que dicen, no, permitamos que todos participen, ¿cierto? Y hay otra corriente que dice, no, la palabra nos dice que la persona que está participando de la Santa Comunión es porque es consciente de la sangre y de la carne derramada por Cristo y porque no quiere participar indignamente de la Santa Comunión, ¿cierto? Entonces ya cada pastor tiene que tomar su decisión en cada iglesia, ¿cierto? Y decir, no, es que está malo. ¿Por qué? Donde dice la palabra que tiene que ser bautizado o no tiene que ser bautizado. No, son diferentes interpretaciones, ¿cierto? Pero la palabra no dice, tiene que ser consciente de la sangre y la carne, porque eso es un pacto. Eso no es simplemente, yo voy a atragantar y para dar testimonio. No, es para recordar, para conmemorar lo que hizo Cristo por mí. Pero no sería una decisión de nosotros. O sea, que yo soy la que creo, pues decido participar. ¿Sí? No el pastor que me diga, usted puede hacerlo o no. Eso, pero en general, o sea, como que hay un orden en la iglesia, porque si tú vienes por primera vez, ¿cierto? Entonces por eso. Pero si tú crees, yo ya creo en Cristo, es diferente. O sea, yo a ninguno le voy a decir, están obligados a que el que no se ha bautizado no puede comer. Yo no puedo decir eso, ¿cierto? Pero si usted ya cree, participe. Pero en general, ¿por qué decimos luego del bautismo? Porque ya está seguro. Es que yo ya quiero entregar mi vida. ¿Listo? ¿Alguien más? Sofía. A la iglesia católica. No, a la iglesia cristiana yo también he visto mucho en otras ciudades aquí en Colombia. Realmente es que el bautismo para muchas personas es como la certeza de que esa persona cree. Esa persona cree, ¿cierto? Es por eso que mucha gente lo hace, pero realmente no es tan importante, consideraría yo, sino que uno tenga la certeza. Los dos realmente quieren seguir al Señor. Es lo más importante en un matrimonio cristiano. Y finalmente, si los dos realmente quieren seguir al Señor, se van a bautizar, digo yo. Ahora, ¿qué pasa en muchas iglesias que están en el exterior, en muchas misiones? Lamentablemente, la manera de demostrar que están bien es bautizando. Entonces, bautizan a la lata, como que todo el que quiera se bautiza. Pero yo no creo, no importa. Y lo cuentan, ¿cierto? Y no debe ser así. ¿Crees? Sí creo, bautiza. Pero yo todavía no creo, entonces no se bautiza, ¿cierto? ¿Qué más? Yo le digo, ministro, que mi hija toma como la decisión del bautizo y ella ha tenido como, hay veces esa pregunta, mamá, pues a mí me da miedo como de pronto fallarle al Señor, viendo que yo ya hice ese compromiso con él. Y yo le digo, hija, no importa, sigue adelante. De igual manera, o sea, se nos han venido bastantes cosas que hemos tomado hasta la decisión, no más, no nos bautizamos, se nos dan presente y eso le digo a ella, no tenga miedo, hija, sigue adelante, que el Señor a nosotros nos ayude. Ella como que se deja de llenar de muchas cosas. Digo, no, desde ahí, enfrente mi verás que es que no somos perfectos, hija, no somos perfectos, y digo a ella que suelte esos miedos, y que si ella cree. Eso es lo que yo les digo. Cuando nosotros nos bautizamos, no es que meto al agua y cuando salgo, me pegas un puño, no importa, te perdono. Todo es tan lindo, ya todo es más brillante. No, todo va a seguir igual. Las dificultades, la tentación, de hecho, se van a aumentar. Se va a aumentar la persecución. Pero nosotros, ¿dónde ponemos nuestra confianza si le fallamos? En Cristo, ¿cierto? El bautismo es simplemente, Señor, yo decido que voy a vivir por ti. No te puedo prometer que voy a ser excelente, pero yo confío en tu obra, que es diferente. ¿Listo? Es que el bautismo es simplemente decir, Señor, yo me entrego a ti, yo te entrego mi vida. Pero vamos a equivocarnos, va a haber dificultades muchísimas. Lo importante es nunca dejar la fe en Cristo. Hasta ahí.
pero dificultades vas a caer completamente, eso te lo puedo asegurar. Vas a pecar totalmente, vas a fallar totalmente. Va a haber días en los que digas, será, me quiero rendir, pero el Espíritu Santo dice, no se rinda. Pero va a haber dificultades totalmente, eso es prometido. Pero ¿qué debemos hacer? Seguir adelante, confiando en Cristo, poniendo nuestros ojos únicamente en Él, ¿cierto? Diciendo, yo ya me comprometí con el Señor. ¿Listo? Pero no por miedo, sino por amor. ¿Qué más? ¿Listo? Vamos a orar entonces. Muy importante la enseñanza de hoy, ¿cierto? Nos debe quedar muy claro. Vamos a orar. Vamos a llamar el nombre de nuestro Señor y vamos a orar cada uno. Vamos a orar por cada una de las personas que se decidieron bautizar para que el Señor les permita tener la certeza de su fe en Cristo. Y vamos a realmente cada día, cada uno de nosotros, pedir que nos permita renovar esa fe que tuvimos cuando fuimos bautizados, que realmente esa fe sea avivada y podamos nosotros incluso llegar a entregar nuestra vida por Él. Vamos a llamar el nombre de nuestro Señor y vamos a orar. Jesús.